En el Claustro Gómez, Panamá, con la última tecnología en educación virtual, estás a punto de vivir la más grande experiencia en la educación. Y cuando decimos grande, queremos decir actualizada, didáctica, innovadora, espectacular, por medio de entornos virtuales de educación, con clases sincrónicas y asincrónicas. Pero no es solo eso. No, porque las mejores clases necesitan a los mejores profesores, docentes nacionales e internacionales que aumentarán tus impulsos cerebrales, que harán las clases emocionales e intensas, potenciando así tu aprendizaje en tercera dimensión. Un aprendizaje que vives detrás de tu pantalla, enfrente, a los lados, donde quiera que encuentres 24/7. Para que te llenes de emoción, para que no solo observes una exposición de actualización, sino que también lo vivas a lo grande. Ahora sí, ¿estás listo para vivir las Claustro Gómez? Listo, pues ahora sí, después de ahí unos pequeños detalles, vamos a iniciar. Nos vamos a apurar, ya son para acá las 7:15, bueno, allá en Panamá han de ser las 8:15, entonces vamos a avanzarle. Les agradezco a los que estuvieron muy puntuales, ahorita ya nos cambiamos de enlace, y también pues recordar la invitación que te hago, tener en la medida que te sea posible tu cámara encendida. José, ya te vi ahí en esa hamaca tan rica, muy bien, súper bien, buenos días. Nicolás, también ya había visto a varios, a María Elena, Marisol. Ok, pues voy a compartir pantalla, Manuel, ya te miré, Clara, y súper bien. Miriam, también veo que ahí tienes. Ok, vamos entonces a compartir presentación. Sí, veme avisando si estoy compartiendo mi presentación que dice, ¿sí? Del yo al nosotros. ¿Lo estoy compartiendo? A ver si alguien abre su micro y me dice si sí. Sí, profesora, sí está compartiendo. Sí, profesora, correcto. Listo, pues Está entonces compartiendo. vamos a darle aquí a irle avanzando. Sí, es un tema el día de hoy muy, muy lindo, del yo al nosotros. Podríamos hablar infinidad de autores que se apropian este término, pero en realidad va muy marcado a toda la psicología humanista, todas las corrientes humanistas, ¿sí? Entonces, de entrada, pues esta es nuestra presentación. Voy a ir avanzando. Nos dice una transformación personal. ¿Cuál es uno de los principales objetivos de la sesión del día de hoy, que se llama del yo al nosotros, el poder de la transformación en comunidades educativas? ¿Sí? Principalmente uno de los dos objetivos que están marcados aquí, y que en realidad son muchísimos, es fomentar el crecimiento individual y la reflexión, sobre todo construir conexiones significativas en las comunidades. Hoy por hoy sabemos que tenemos, y lo he dicho, de acuerdo a estas taxonomías generacionales, nuevas generaciones, ¿sí? Nada más así como muy rápido te hago el repaso. Primero, en esta época del modernismo a la época contemporánea, pues surge los famosos, de acuerdo a las generaciones, a las taxonomías generacionales, pues surgen los famosos niños del silencio, ¿verdad? Que es esa generación de niños posguerra, ¿sí? Después surge la famosa generación baby boomers, ¿no? Esos baby boomers aproximadamente están arriba de 70 años, ¿no? Después surge esa generación X, ¿no? La generación X que está entre los 50 más o menos, ¿sí? Después surge la generación millennials, ¿sí? Que está esa generación entre los 30 y tantos a los 40 y tantos, ¿no? Aproximadamente. Después viene esta generación llamada generación, ya dije la X, ya dije la, no, creo que me pasé de la baby boomer, sí, dije la X, después viene la millennials,
¿sí? Después viene la generación Centennials, ¿sí? Esa generación Centennials, ¿sí? Que probablemente esté entre los veintitantos, ¿no? Entre los 2000 en adelante, ¿sí? Viene una generación Z, ¿sí? Que son nuestros jóvenes actuales con los que estamos trabajando. Después viene una generación llamada Alfa, etcétera, etcétera. Y dices, ¿por qué mencionas todas estas generaciones? Porque cada una tiene una característica muy importante. Y conforme hemos evolucionado, aquí se va a representar una generación que tiene rasgos con individualismo, ¿sí? Y esos rasgos individualistas es los que estamos tratando de erradicar y construir un tejido social que se ha venido desvaneciendo por individualismos muy marcados y que no es de ahorita, no es de ahorita, pero lo que hoy queremos es precisamente construir estos espacios y construir este tejido social pues, que va a jugar y tener un impacto muy importante en las sociedades, ¿sí? Ahora, transformación comunitaria. Me gusta siempre darte un poquito así como de contexto. Desde que el ser humano viene aquí, se presenta aquí en la humanidad, en esa época paleolítica y neolítica, siempre se dio cuenta que su supervivencia no iba a ser sola, ¿sí? Siempre se dio cuenta que no iba a poder solo. Hasta para cazar, para alimentarse, se dio cuenta que tenía que tener esa colaboración activa con las demás personas, esa interacción, ¿no? De ahí que somos personas, seres humanos biopsicosociales, ¿sí? Entonces se da cuenta de esta gran importancia que incluso para su supervivencia necesita de los otros, ¿sí? Como el yo me hace un nosotros. Y a partir de ahí también se forma algo muy importante, las sociedades empiezan a generar esas estrategias, ¿verdad? Para poder trabajar, para poder sobrevivir, para poder cubrir necesidades tanto primarias como secundarias, ¿verdad? Y bueno, nos dice aquí esta transformación comunitaria. Esta transformación comunitaria, y antes de leerte esta presentación, cuando hablamos del yo a nosotros, ese poder de transformación en las comunidades, y cuando vamos a hablar de comunidades, sabemos que la primera comunidad también formada, la primera escuela, ¿sí? El primer profesor, pues es la familia, ¿verdad? Sí, el primer profesor es mamá. Sí, adelante. ¿Alguien prendió ahí activó? ¿No? Bueno, pues sigo trabajando. Y bueno, te das cuenta de que esa primer comunidad, ¿sí? Pues fue la familia, ¿verdad? Esos primeros orígenes, ¿sí? Y cómo finalmente también es una comunidad la familia. La verdadera transformación en las comunidades educativas nace cuando trascendemos mi yo individualista, y que acuérdate que te acabo de hablar, ¿por qué te mencioné la taxonomía generacional? Por los rasgos que se han incrementado de individualismo social, ¿sí? Y cuando trascendemos ese yo individualista, abrazamos el nosotros colectivo. Fíjate qué bonito, ¿no? Qué bonito suena abrazar a un nosotros colectivo, ¿sí? Y sí, en un mundo cada vez más interconectado, ¿sí? En este mundo, en las escuelas, los colegios, los centros de aprendizaje, pues deben convertirse en espacios donde el crecimiento personal se convierta en un crecimiento común. Y es ahí cuando los promotores en desarrollo humano comunitario, que somos y que andamos trabajando en esto, ¿sí? Donde cada vez se escucha y se valora, es valorada y celebrada esa parte de comunión, común unión, ¿sí? La comunión es generar esa unión en la comunidad, en los otros, ¿sí? Porque así como en aquella época primitiva, ¿sí? Incluso hasta cuando todavía no existía el lenguaje, a través de esas señas, sabían que necesitábamos de los otros, ¿verdad? Y esa unión, ¿sí? Esa voz que está surgiendo y que debe ser escuchada, valorada y celebrada, ¿sí? ¿Cómo finalmente se pretende y el objetivo es lograr esa transformación, ¿verdad? ¿Sí? Y pasar del yo al nosotros no se va a significar perder tu identidad
O sea, tal vez cuando dices, es que mi yo y mi super yo, ¿no? O sea, me pareciera esa parte de el yo se pierde con el otro, jamás. Nosotros no vamos a perder esa identidad, sino al contrario, potencializarla dentro de una red de colaboración, ¿sí? Esa red de colaboración que estaremos trabajando, ¿sí? Cada vez con esta empatía, este propósito compartido. Y sí, significa reconocer que el aprendizaje no es un acto solitario, no. Yo aprendo a través del otro, incluso aprendo cuando no me gusta algo hasta del otro, claro, pero debo de permitirme aprender, porque si estoy con mis manos así cruzadas, ¿sí? Sí, este rasgo, decir no, pues estoy cruzándome de manos y cruzándome también diciendo no permito aprender del otro porque me encuentro ensimismado, ¿sí? En que nada más soy yo y luego yo y después yo y al último yo, ¿sí? Entonces, ¿cómo esta clase, esta sesión del día de hoy va a ir transformado a ese yo, direccionado a un yo colectivo también, a un nosotros, ¿verdad? Buber también lo decía, Martin Buber, un yo, el otro, la otra, el yo, hace un nosotros, ¿verdad? Y el decir y el mencionar esta parte, ¿no? De reconocer que mi aprendizaje no va a ser solitario, sino un proceso fundamental social, va a implicar construir relaciones basadas en algo tan importante que tiene que ver con valores y ética, la confianza, el respeto, la corresponsabilidad, ¿sí? Y este poder de transformación educativa pues radica, ¿no? En esas comunidades, y luego a regresar a mí, a yo docente, que aprende justo con sus estudiantes, ¿verdad? De también aprendemos de nuestros estudiantes, nos descolocamos, lo que dijimos la sesión pasada, me descoloco del centro, ¿sí? Y también me permito estudiar, aprender también con el otro. Sí sé, me queda muy claro la parte que tengo como docente, ¿sí? De direccionar, lejos de direccionar, facilitar procesos de enseñanza, aprendizaje. Facilito los procesos, porque tampoco me quiero ver muy conductista, que sí utilizo esa corriente, el conductismo también está presente y vigente en el aula, ¿sí? Pero cuando digo es desde no nada más soy yo mi absoluta verdad y me coloco en el centro, no, ¿sí? Sino que realmente facilito procesos, ¿no? Es esa parte muy importante que juega el rol docente, ¿no? Facilitar esos procesos. Y dentro de este poder de transformación educativa, pues radica en la comunidad, ¿sí? Los docentes juntos aprenden a sus estudiantes, familias que involucran activamente. Fíjate cómo hoy por hoy, y te lo comenté, sí es diferente, pero nada del humano nos es ajeno, ¿sí? A pesar de que nosotros acá en México trabajamos la nueva escuela mexicana, pero va muy enfocada a las familias. Necesito regresar a la familia, a la escuela, porque juega un papel muy importante. Involucro a las familias, ¿sí? Porque finalmente dije algo al inicio, ¿sí? La primera escuela, la primera fue la familia, el primer profesor fue el padre o la madre, ¿sí? Dependiendo cómo estaba constituida la familia. Que por hoy sabemos que existen más de 11 tipos de familias, ¿verdad? De acuerdo al INEGI, que nos lo mencionan acá. Entonces, ¿cómo es tan importante? ¿Cómo es tan importante efectivamente el poder de la transformación educativa radicada en una comunidad? ¿No? El estudiante, la familia, ¿sí? Líderes que facilitan lograr o en lugar de imponer, facilitar este proceso, que es lo que te decía hace un momento, ¿no? O sea, el papel no es imponer, no te voy a imponer este conocimiento porque finalmente nuestros estudiantes previamente ya tienen un aprendizaje previo, ¿sí? Y ese aprendizaje previo o significativo lo tienen dependiendo de su historia de vida, la forma en que ya tienen, porque nuestros estudiantes no vienen sin un chip, ¿sí? Ellos ya traen algo previo, así tengan 6 añitos vividos con algo previo, ¿no? Ya tienen un proceso cognitivo, ¿sí?
y lo van a ir trabajando a la escuela, ¿sí? Y posteriormente, así tengan 10 años, tienen 10 años de aprendizaje, que va a ir asociado hasta con una historia de vida que ya traen, no vienen en ceros, ¿sí? Entonces, ¿cómo finalmente, en lugar de imponer, ¿sí?, que se convierta el estudiante en su propio aprendizaje, es el protagonista de su propio aprendizaje, el estudiante. Entonces, el docente se descoloca del centro, facilita procesos, ayuda a la facilitación de procesos, pero se coloca en el centro el estudiante, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ir generando hasta comunidades, ¿sí? Solo cuando caminamos juntos, cuando miramos más allá de nuestras propias necesidades y trabajamos para un bien común, es que podemos generar un cambio profundo, auténtico y sobre todo sostenible en nuestras comunidades educativas. El día de ayer hoy es domingo, el día viernes, les comento así breve porque quiero asociarlo, mi aprendizaje es significativo asociarlo con lo que estamos trabajando. El día viernes comentábamos, es que tienes que darles una hora de asesoría a tus estudiantes porque están en un sistema dual, es algo que trabajamos acá. Y les digo, bueno, yo puedo darles su hora de asesorías fuera de mi hora de clases, pero ¿por qué vas a regalar más horas? Pues porque el sistema dual estás trabajando en la empresa, ¿sí? Y cuando yo estoy en la escuela, los chicos están trabajando en la empresa, o sea, no pueden. Pero esas horas ya nadie te las va a pagar, no importa, no importa. También quiero dar un plus, es algo que también me nace, no nada más es en pro de mi bienestar. Trabajar en pro de la comunidad es también doy algo más, algo extra, ¿sí? Y algo que va a beneficiar. Pero nadie te lo está pagando y nadie te lo está mirando y te lo está aplaudiendo, no lo necesito, ¿sí? Si realmente queremos transformar comunidades educativas, no necesito el aplauso, el reconocimiento, es algo que de manera intrínseca también alguien quiere dar, ¿sí? Y es ahí cuando se inicia algo, ¿no? Nadie me quita esa hora, a lo mejor es una hora que puedo estar conectada viendo cosas en las redes y esa hora a lo mejor hasta puedo aprender algo que me comparta mi estudiante, ¿sí? De cómo está viviendo lo aprendido en la empresa, ¿no? Y eso es un pequeño ejemplo que quiero compartir, ¿sí? Que aunque no me lo paguen, es algo que también puedo compartirlo y darlo, porque no nada más estoy yo, también es algo en pro de la comunidad. Y esto está asociado a lo que quiero profundizar en esta parte, ¿verdad? Si cuando caminamos juntos, cuando miramos más allá de nuestras propias necesidades y trabajamos por un bien común, es que podemos generar un cambio profundo, auténtico, sostenible en nuestras comunidades educativas. Y transformar no es una tarea de uno, por supuesto que no, es una construcción colectiva que comienza con un gesto, una palabra, una decisión, es sumar. Y en ese concepto, compañeros, compañeras que estamos aquí, del yo al nosotros, ¿sí? No va a pertenecer a un solo autor. Ya estaremos viendo cómo finalmente es un término que se va a designar a partir de las famosas corrientes humanistas que surgen aproximadamente en esa época moderna con el lapso a lo contemporáneo. Ahí surgen las famosas corrientes humanistas, ¿sí? Y que esta corriente que vamos a ver el día de hoy es totalmente humanista, ¿sí? Y bueno, ¿qué nos dice la presentación? Una colaboración activa. La colaboración activa entre miembros fomenta un ambiente de aprendizaje inclusivo, que es algo que te acabo de mencionar. Una visión compartida, ¿sí? Permite que todos trabajen hacia objetivos comunes y significativos. Y no es fácil, compañeros, porque de repente, vuelvo a mencionar, desde nuestra taxonomía generacional, esos rasgos individualistas es, pues, si no me afecta a mí, no me importa lo demás. Si no me perjudica a mí, ni me importa que gire el mundo, ¿sí? Pero ¿qué crees que eres parte de ese mundo? ¿Sí? Eres parte de, ¿sí? Y si hablar con tu yo y tu yo, síndrome del yo, ¿sí? Me estoy perdiendo, incluso hasta como lo dice aquí, con poner una hora que no me van a pagar,
pero también es un gesto donde me importas, eres importante y también aprenderé de ti, ¿sí? También nos dice esta parte, el empoderamiento mutuo. En la comunidad fortalecen las capacidades individuales y colectivas. Y tú lo has visto, ¿sí? Cuando hacemos esos proyectos transversales en las escuelas. Si nos basamos a un proyecto y todos los profesores ponemos algo, ¿sí? Para potencializar ese proyecto, se generan cosas importantísimas. Ahí hay un empoderamiento mutuo, ¿sí? Pero si de repente me encuentro con que, no, yo voy a hacer mi propio trabajo y con mi materia y a mí no me gusta estar ahí integrándome con los demás, ¿no? Pues desde ahí son rasgos individualistas que nos faltan para poder transformar en la comunidad, ¿sí? Y en la comunidad educativa también. Lo quiero mencionar cuando digo comunidad, por eso lo dije al inicio, ¿no? Una comunidad, ¿sí? Es mi comunidad familiar, allí ya es mi pequeña comunidad, de hecho desde ahí surgió mi comunidad también en la escuela, mi comunidad en el lugar donde me encuentro, ¿no? El término comunitario habla desde ese rasgo social donde tengo precisamente, necesito del que vende las tortillas, necesito del que vende eh, el que vende carne, el que vende aquí, necesito de mi entorno, el que me traslada, el que me lleva de un lugar a otro, el que me despacha la gasolina. O sea, desde ahí eso es una comunidad, ¿sí? El entorno. Y sabemos que incluso la comunidad educativa necesita de los estudiantes para que haya escuela, para que tenga trabajo, ¿sí? Cómo finalmente esa transformación comunitaria habla de un nosotros, de un todo. ¿Y cuál es el impacto que se trabaja en la comunidad? Es estadística sobre el apoyo y la colaboración educativa, ¿sí? Fíjate que nos habla aquí de un apoyo social, esta mayor conexión entre los estudiantes, pero también nos dice una mejora en la colaboración, un aumento en el trabajo de equipo. La vez pasada estuvimos hablando de la importancia también del trabajo en equipo. Ahora podemos ver cómo puede potencializar y luego los impactos que hay cuando se trabaja en equipo, en colaboración, ¿sí? Vuelvo a poner el gran ejemplo, ¿no? Cuando el ser humano surge aquí en la época paleolítica y neolítica, se da cuenta que pues no va a poder comer si lo quiere hacer solo, ¿no? Y desde ahí se da cuenta que necesita hasta hacer estrategias, el origen de la estratega, ¿sí? Para que pueda comer, hacer una estrategia y poderse unir con nosotros para poder, sí, cubrir una necesidad fisiológica del ser humano. Y de ahí se da cuenta que, bueno, ya después, erradicó y extinguió el mamut, ¿verdad? Así como tantas especies. Ese es otro tema. Pero también en comunidad podemos volver a ser cuidados. También en comunidad podemos tener en pro hasta el cuidado de un medio ambiente. Ah, que por cierto, como un tema es importante, el antropocentrismo, ¿sí? Surge después, y quiero mencionarte, siempre me encanta mencionar la historia. Bueno, mi origen es, soy filósofa, y me encanta porque pues, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Entonces, sí me gusta comentarte esto en mis cátedras, cómo tan importante el antropocentrismo es, justo surgió cuando se cae esa edad media, ¿sí? Que duró más de 1000 años, y ahora ya no giraba todo alrededor, ¿sí? De ese sistema feudal, ahora gira todo alrededor del ser humano. Y cuando hablo de ese famoso antropocentrismo, es todo gira ahora alrededor del ser humano. Tache, sé que surgieron la primera revolución industrial, ese primer indicio, pero también al creer que el humano puede ser el control de todo, vino a tronar también el medio ambiente y vino a ser el primer indicio. Ahora ya le llamamos biocentrismo. Ya todo podemos darnos cuenta que ya no gira todo alrededor del ser humano. Que soy parte, ahora, biocentrismo, soy parte, ¿sí? De una biodiversidad.
que debo de cuidar. Pero bueno, eso también podemos dejarlo para otra clase, pero es muy importante que lo mencione, porque si incluso quiero generar comunidad, puedo generar comunidad hasta volviendo a recuperar y cuidar el medio ambiente, por supuesto, porque solamente así lo vamos a poder hacer. Retomar nuevamente ese biocentrismo y cuidar nuestras comunidades, porque finalmente es el lugar donde vamos a vivir, ¿sí? Y también, la única forma, no puedo extinguirme yo al ser humano. Yo, ser humano, no puedo extinguirme a mí mismo, ¿sí? Que por cierto, eso es algo que se ha estado estudiando, porque el ser humano también puede extinguirse a sí mismo si no recupera este impacto que estamos viendo hoy por hoy. El impacto está de cómo necesito yo mismo también cuidar al mismo ser humano, ¿sí? Pero bueno, era un dato que quería ponerlo, que no está aislado de lo que estamos viendo. Bueno, le voy a seguir. Y dice, transformación. Hitos en la evolución educativa hacia una comunidad inclusiva y colaborativa. ¿Ves que no está aislado lo que te estoy narrando? No está aislado, por supuesto que no, porque incluso desde esta iniciativa este fomento de la colaboración entre estudiantes y docentes, ¿sí? La mentoría del desarrollo de programas para guiar a estudiantes y la evaluación en este análisis del impacto en la comunidad educativa, ¿sí? Pues nos va a dar esos resultados de lo que queremos palpar y lograr, ¿sí? Lo dije la vez pasada, no quiero que suene romántico, lindo, ¿sí? Sino que también se vea realista y aplicable. ¿Y dónde se va a ver aplicado? Pues siempre se va a ver en la evaluación, ¿sí? Quiero medir mis resultados y ver los resultados de lo que estoy logrando, por supuesto que sí, pero obviamente se parte de una iniciativa. La mentoría es estarle dando la continuación y por supuesto una evaluación continua, ¿verdad? Para estar mirando los resultados, ¿sí? Y con base a eso, pues ver esos resultados plausibles que puedan surgir y podemos ir también trabajando en continuidad. Porque estas comunidades inclusivas y colaborativas, lo dije hace rato, el mismo ser humano se puede extinguir a sí mismo, ¿sí? Entonces, por ello, esta parte de ir excluyéndonos entre nosotros es como ir poniendo un tache, individualismo, tache, y ahora empezar a generar nuevamente, ¿sí? Y fomentar, porque solamente así podemos salir adelante trabajando en una común unión, así, ¿sí? Con estos objetivos claros, saber hacia dónde queremos. Y no por un bien personal, sino social también. Claro, tengo que partir, ¿sí? No puedo cambiar lo que hay afuera si no puedo cambiar lo que hay adentro, por supuesto, ¿sí? Sé que voy a empezarle, y lo voy a decir así peyorativamente, la chamba empieza conmigo, el trabajo empieza conmigo. Sí, eso sí me queda claro, pero no nada más para un beneficio personal, sino para irlo haciendo un beneficio colectivo. Finalmente, trabajo también para los otros, porque finalmente sin los otros no existo. Y es una palabra muy fuerte y hasta tal vez con rasgos existencialistas, pero efectivamente el otro me hace existir. Así es. Si no existieran los otros, no haría nada porque no hay quien me lo reconozca, ¿sí? Y no es contradicción, no es contradicción. El otro me hace existir. Muchas de las cosas que hago, las hago también para los otros. Y si las hago para los otros, qué maravilla que tengo un impacto para un bien común, ¿sí? Hasta aquí, compañeros, ¿cómo vamos? Por favor, ¿alguien quiere hacer una participación para no robarme el micrófono todo el tiempo? Sí. Hola, ¿cómo vamos hasta aquí? Buenos días, profesora. Buenos días. Mi nombre es Dalina. Bueno, felicitarla, saludar a los compañeros y de verdad excelente, profesora. Profesora Patricia, Patti, de verdad muy puntual, muy claro la presentación hasta este momento, así que de verdad muy bien, profe.
Ah, gracias, qué linda eres. Y saber que hay alguien allá, ¿eh? Por eso luego me detengo y digo, a ver, ¿cómo vamos? Muchas gracias. Pues voy a avanzarle un poquito más por esta cuestión de los tiempos. No sé si a las 9 y acá 8 ustedes entran a otra clase. ¿No? Sí, profesora, hasta hay otras clases. Ah, entonces me voy a apurar. Por lo Me voy menos, no, profesora, me parece que sí, en mi punto. Disculpe. muy bien. Muchas gracias. Ok, pues bueno, entonces, para también permitir que entren ahorita a la otra clase y terminemos, bueno, me voy entonces a avanzar. Vale, pues entonces dice, otra de las transformaciones, paso hacia adelante en la comunidad educativa y hacia el crecimiento colectivo. Pues primero vamos así como ese chip, ¿no? Sensibilizar y un cambio de conciencia. Iniciativa, sensibilización en las comunidades. O sea, esa sacudida. Necesitamos algo muy importante, ¿sí? Generar esa conciencia y sensibilizarnos a la importancia, ¿sí? 2, colaboración, formación de equipos y actividades conjuntas, ¿sí? Muchos lugares tenemos cuerpos colegiados, academias, etcétera, ¿sí? Pero finalmente que no nada más estén porque me las piden, ¿no? Porque esos cuerpos colegiados, esas academias, etcétera, sino que realmente cumplan con una función, ¿sí? Y que realmente algo muy importante, que es el lenguaje, la comunicación. De lo contrario, si no hay comunicación entre los individuos, pues nada se está formado, cumplo con lo que se me pide, pero no está siendo potencializado y no funciona, ¿sí? Y ojo, si no me cambia el chip y no me sensibilizo sobre la importancia de integrarme, ¿sí? Y de ser parte de una comunidad, pues tampoco va a funcionar, ¿sí? Crecimiento, trabajo en conjunto de los miembros de las comunidades. Incluso, aunque tú siempre quieras ser líder o seas líder, un buen líder, ¿sí? También designa roles. Un buen líder también cede lugares. Un buen líder, ¿sí? Se vuelve parte de, ¿sí? Y posteriormente viene celebración, reconocimientos y logros comunitarios personales. Bueno, eso es cuando ya se logra, se puede lograr adquirir. Beneficios en comunidad. Mejora el bienestar emocional de todo y aumenta un rendimiento académico, pues, por supuesto. Creo que lo hemos dicho en todo momento. Ahorita que hablamos de este bienestar o estas organizaciones, hay varios teóricos, desde Otto Scharmer, Peter Senge, por favor. Voy a correrlo para atrás. Ok, yo creo que fue ahí un micro, ¿verdad? Oh, Hola. Yo creo que es tu micro, ¿verdad? ¿O querías participar? Ah, vale, ya está. Listo. Y dice así, hay diferentes corrientes que es importante que tengamos ahí muy, muy, muy claro, ¿sí? Cuando hablamos del concepto del yo y del nosotros, lo vamos a hablar desde esta multidisciplina, o lo voy a decir así, multidisciplinario y colectivo, ¿sí? No vamos a hablar siempre de un autor, pero sí de muchos pensadores que han ayudado al desarrollo en distintos campos, en el ámbito educativo, y su uso suele relacionarse siempre con este enfoque de transformación social, colaboración, justicia social y comunidad, ¿sí? Entonces, hay varios autores de corrientes humanistas, podemos ver a Carl Rogers, que también nos habla del yo, podemos hablar de Otto Scharmer, que también ya lo mencioné, y bueno, ¿por qué? Porque es tan importante seguir con esta parte de ejemplos de éxito en el proyecto, ¿no? Cuando yo genero un proyecto que lo hago de manera colaborativa, ¿sí? Voy a potencializar esta fuerza colectiva en resolución de problemas comunitarios. Muy claro lo hemos dicho, ¿no? Piensan más tres mentes que tan solo una, ¿no? Y que incluso esas tres mentes pueden tener una visión periférica, porque probablemente
mi yo, individuo, nada más esté viendo una visión lineal, pero puedan ver otras, esta fuerza colectiva que pueda mirar, ¿sí? Una visión periférica que tal vez yo no he visto y me puede ayudar a mirarlas, ¿sí? Después en el proyecto B, ¿sí? Destaca la importancia de la colaboración para lograr cambios significativos, ¿sí? No puedo posesionarme en un lugar donde digo, es que yo soy la que tengo, o yo soy el que tengo que resolver todo. No, te tienes que descolocar de ese rasgo individualista y empezar a designar para que los otros colaboren, ¿sí? Es bien importante eso, porque de repente surge incluso hasta en la escuela el chico que dice, no, yo no quiero trabajar en equipo, mejor nada más yo lo hago yo. El adulto, el profesor también muchas veces no quiere trabajar en equipo, quiere hacer todo, ¿sí? Y obviamente nos desgastamos más, pero también nos colocamos ahí. Y después digo, es que siempre hago yo todo, hay que descolocarnos, ¿sí? ¿Para qué? Para la importancia de la colaboración. El proyecto C dice, ilustra cómo la participación activa transforma la comunidad educativa, ¿sí? Y efectivamente, designando los roles, todos juegan un papel muy importante, todos. Aunque siempre haya alguien que es el que siempre levanta la mano, el que siempre roba el micrófono, el que siempre sabe todo, pero es importante saber, ¿sí? En ese grupo, en ese ejemplo de éxito, todos trabajan, todos tienen algo que aportar, ¿sí? Y que también hay que descolocarnos de siempre ser el que yo, ¿sí? Y darle la oportunidad a otros que tal vez no han hablado, no han participado, que también se esfuercen, ¿sí? Estadísticas de satisfacción. Aquí están resultados palpables, donde podemos ver resultados, ¿sí? El sentido de pertenencia cuando se me integra un trabajo en equipo, ¿sí? Ya me siento perteneciente porque también contribuí en algo, ¿sí? 90% mejora del ambiente e informes de un entorno positivo, ¿sí? Obviamente cuando ya me siento perteneciente, esos rasgos de que ya soy parte de, mejora incluso mi interacción social con los otros, ¿sí? Va a mejorar porque me voy a sentir parte de, ¿sí? Ya no más bien me siento incluido, ¿sí? Y bueno, dentro de esta línea de tiempo, siempre hay que mostrar, los cambios no se dan de la noche a la mañana, siempre es importante irlos, ¿sí? Viendo los tiempos, ir viendo cómo va a ir evolucionando nuestros cambios y saber que tiene que ser un proceso continuo, continuo. Este es un ejemplo que nos muestra estas estadísticas, cómo hemos llegado, si nos proponemos desde un inicio, implementación de nuevas prácticas en la enseñanza, en el 2021. 2022, creación de espacios de apoyo para todos. Celebración de logros estudiantes y docentes. Siempre el reconocimiento va a jugar un papel muy importante. Hay que reconocerle al otro, a la otra, lo que sí está haciendo y lo que está haciendo. Fortalecimiento de la colaboración en la comunidad educativa. Exposición de programas a más escuelas locales, ¿sí? Hay que expandir desde lo micro a lo macro lo que estamos haciendo. Mirar y sobre todo ver los resultados, ¿sí? La colaboración exitosa que fortalece nuestra comunidad educativa y promueve un cambio positivo. Eso es a lo que pretendemos, eso es a lo que queremos, ¿sí? Y eso es a lo que le estamos queriendo apostar, que haya esa transformación y sobre todo esos cambios, ¿verdad? Quería mencionar algo y algo que anoté aquí en uno de mis apuntes. Sí, aquí lo tengo. El diálogo es el encuentro amoroso del hombre y que mediatiza por el mundo, se pronuncia, es decir, es una transformación conjuntamente. Y esto lo dice Pablo Freire en una de sus obras en el capítulo 3 de Pedagogía del Oprimido, la importancia, ¿sí? Ya que el yo no se aísla, sino se encuentra con otros, ¿sí? Para transformar el yo del nosotros es poder la transformación del ser, ¿sí?
en la comunidad educativa. Me encanta esta parte que habla Freire cuando nos menciona en un nosotros, ¿sí? El yo, el tú hace un nosotros. La transformación comienza en cada uno de nosotros. Colaboración en comunidades. Y en este diagrama de conexión, este diagrama de Bloom, no podemos ver la creatividad en el desarrollo personal de individuos son fundamentalmente para el crecimiento. La diversidad son las ideas y las habilidades que enriquecen la experiencia de la comunidad, ¿sí?, educativa. Y en la parte que va a consolidar, ¿sí?, este diagrama, la solidaridad y el apoyo mutuo son esenciales para el éxito colectivo. Si empezamos a cambiar nuestro chip, empezamos a dejar este individualismo, podemos transformar nuevamente y construir, ¿sí?, este tejido social, que es un tema emergente, ¿sí? Emergente. No hagamos que se vuelva urgente, pero ya cuando emerge, ya necesitamos hacer cambios, ¿sí? Después nos vamos, tenemos 6 minutos todavía, el empoderamiento, ¿sí? Fomentar un ambiente de todos, se siente valioso y escuchado. Muchas, y en un tema que tuve de investigación, un tema del doctorado de la deserción escolar, precisamente trabajé como cuando un estudiante, hasta incluso cuando un profesor no se siente, ¿sí?, esta parte tan importante, perteneciente, no me siento perteneciente, tiendo a desertar, tiendo a irme, ¿sí?, tiendo a no estar. Por eso, qué tan importante, ¿sí?, desde un inicio, sentirte parte de. Tengo un grupo de estudiantes, y la verdad digo, es antipedagógico, pero así son. Tengo estudiantes ahora en preparatoria, los grupos son de 60, ¿sí? Y si tengo 5 grupos, es muy difícil aprenderme su nombre. Pero algo que veo que les encanta a mis estudiantes, siempre les pido, ponme tu nombre en tu butaca al inicio. Sé que tal vez no me voy a aprenderlos, si son 5 grupos de 60, no me voy a aprender, ¿sí?, a los 300 alumnos sus nombres. Pero en mis clases siempre les hablo por su nombre, ¿sí? Pon tu nombre aquí. Y el simple hecho de que, de repente lo que es la memoria, ¿no?, fotográfica asocia, ¿no?, con el lóbulo occipital, me lo llego a encontrar y digo, Alejandro, hola Alejandro, y el chico voltea, se acuerda de mi nombre, ¿no? No me menciona como una matrícula, ¿sí? No me menciona como un objeto, me menciona como una persona y mi nombre lo recuerda. Eso también les hace sentirse pertenecientes, ¿sí? Y ese empoderamiento fomenta un ambiente donde todos se sientan tal vez valiosos, escuchados. La inclusión, crear un espacio donde cada voz cuente en la comunidad educativa y donde de repente puedes tú ver que chicos que no participan, decir, me encantaría escucharte, sin señalar, a ver tú que nunca participas, qué fuerte, ¿no? Cuando eres tan directivo y a alguien le dices, a ver tú que nunca participas, me está exhibiendo, ¿no? Qué diferente cuando te acercas, cómo el lenguaje es, no importa cómo lo dices, lo importante, no importa cómo lo dices, perdón, es lo que quiero decir, tiene una parte muy importante, pero el cómo lo dices tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Qué diferente cuando le dices, ¿no?, al joven, me gustaría escuchar tu participación, me gustaría escuchar qué piensas, ¿sí? Es muy diferente, ¿verdad? Y es parte hasta de incluir, ¿sí?, a una persona. Responsabilidad, promover el compromiso de todos hacia un bienestar colectivo, sobre todos, pero soy parte también de esa responsabilidad. No puedo decirle a mi estudiante que llegue temprano y siempre estoy llegando yo, profesor, tarde, ¿no? ¿Sí? No puedo decir algo que no estoy promoviendo con el ejemplo yo también, ¿sí? Entonces son ideas de claves para una transformación. Y hasta aquí estaríamos concluyendo nuestra sesión del día de hoy. Voy a dejar de compartir para mirarte. ¿Dónde estás? Aquí estás. Y te tengo la presentación. Y qué importancia, compañeros, acá
estar viendo esta parte de un yo, de un yo, de un yo, pero de un yo que también y lo voy a decir así, fíjate cómo hago mi mano, ¿no? Cuando yo señalo y veo, ay, es que tú, mis 3 dedos me apuntan a mí. Pero sí, o sea, pero yo qué estoy haciendo para generar también una transformación allá afuera, ¿sí? ¿Sí? Porque tal vez estoy volteando a ver a los otros y estoy dejando de verme a mí que no estoy haciendo yo. Y ese tú evita dejarme de ver a mí. Y cuando hago un yo, es un yo sensibilizarme y revisarme. ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Porque si nada más estoy viendo lo que los otros hacen y dejan de hacer, me estoy dejando de ver a mí lo que yo no estoy haciendo, ¿sí? Y cómo ese yo es regresarme, ¿sí? A mi yo, ¿sí? Y poder hacer un cambio desde mí. Puedo tener, y tengo ahí un minuto, pero ya casi, puedo tener un yo que es una construcción individual, intereses personales, emociones propias, sí. El superyo son normas internas, conciencia ética, valores aprendidos. El nosotros es esa construcción colectiva que emerge del encuentro. La interacción social implica un diálogo, esa empatía, esa colaboración y ese respeto. Y nuestra taxonomía generacional, ¿sí? Va a tener un cambio si le ayudamos a nosotros a los jóvenes, a quitar ese individualismo, pero desde nosotros, ¿sí? Desde nosotros. Y tú le ayudarás a tener un impacto allá muy grande, ¿sí? Tal vez ese impacto es dejar, cuando hay una problemática, dejar de tomarle la foto, publicarla y mejor dejo el celular y me acerco y le digo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Sí? Porque si no, nada más desde lejos publico, tomo la foto, ¿sí? Y no hago nada. ¿Cuándo te acercaste a ayudar, a pedir, a decir qué necesitaba? Y necesitamos eso, porque solamente así el ser humano va a dejar de extinguirse a sí mismo con ese individualismo y si se vuelve un yo y un nosotros, haremos un super yo y una transformación social. Y con esto termino el día de hoy. Muchas gracias, que tengan excelente y bendecido día y nos miramos la siguiente semana. Gracias, hasta pronto, bye, Chao, profe. cuídense, chao. Gracias, profe. Saludos. Gracias, profesora. Saludos, bendiciones. Chao, profe. Buen día, ¿me escuchan? ¿Me ven? Buen día, profe. Buenos días. Bendiciones. Buenos días, profe, sí, le escuchamos. Perfecto. Buenos días para todos. Buenos días, profesora. Hay algunas caritas por acá conocidas, algunos nombres conocidos. Qué bueno que tienen la cámara encendida la mayor parte de las personas. Mauro, ¿cómo estás? José del Carmen, Dalina, Johnny, Daira, Marianela, Clara. Gusto en saludarlos, gusto en verlos el día de hoy. Vamos a conversar un poquito acerca de la creación de artículos científicos. ¿Qué han escuchado ustedes acerca de los artículos científicos? ¿Qué son los artículos científicos? Sin ningún tipo de temor. Sencillamente quiero saber qué han escuchado ustedes, qué han visto ustedes a lo largo de sus carreras acerca de estos artículos científicos. Comunica nuevos hallazgos.
Ok, muy bien. Comunica nuevos hallazgos. ¿Qué es un artículo científico? Un artículo científico y una tesis son lo mismo. Marianela me dice que no ha escuchado sobre los artículos científicos. Ok. Mauro, Buenos días, profe. Me parece que no, tesis y artículos científicos no. Uno involucra, uno es mucho más complejo y abarca más, y el artículo científico es como comparaciones, hallazgos, como dijo la compañera, ok, ok. confirmaciones, investigación. Muy bien, Dalina, gracias. Ok. Mauro, ¿qué es para ti un artículo científico? La estructura es diferente. Muy bien. Es un documento, profesora, que tiene que ver, si le digo que he escuchado per se, pero me imagino que tiene que ver algo con investigación científica, porque como va relacionado, por eso es lo que estoy pensando yo que puede ser un artículo científico relacionado con algo de investigación científica. Muy bien. Ok. En la clase del día de hoy vamos a abordar lo que es la creación de esos artículos científicos. Vamos a hacer una guía para ustedes que son los investigadores. Y esa guía nos va a permitir adentrarnos un poquito en lo que es ese mundo de la investigación y de la comunicación desde el área científica. En esta guía vamos a proporcionar las herramientas básicas para que esos hallazgos que ustedes hacen podamos hacer una publicación de alto impacto, siempre y cuando empecemos desde el método científico. Una publicación académica, nos dice por acá Virginia. Ok. Fíjense algo. Cuando nosotros hablamos acerca del método científico, hacemos referencia a un proceso sistemático que además es riguroso y que se va a utilizar para generar un conocimiento objetivo y verificable que va a ser a su vez la columna vertebral de toda la investigación. Y esto además nos va a asegurar la validez y la fiabilidad de los descubrimientos. ¿Por qué decimos que el método científico es un proceso riguroso? Para nosotros poder establecer que dentro del aspecto científico estamos cumpliendo con esta metodología, vamos a iniciar con una hipótesis. Esta hipótesis se va a iniciar a raíz de un problema al cual yo le quiera dar respuesta. ¿Cómo hacemos eso nosotros? Vamos a aplicarlo primeramente en una tesis y luego lo vamos a adaptar a lo que es un artículo científico. En las tesis nosotros vamos a determinar que el método científico lo vamos a aplicar una vez que nosotros entremos en una comunidad. Se supone que cuando yo entro en una comunidad, yo voy a establecer qué voy a hacer yo allá. Si yo voy a una escuela, yo tengo que saber para yo observar a qué grado yo voy a ir, con qué propósito yo voy a ir. Vamos a suponer que yo voy a ir a una escuela y que en esa escuela me voy a enfocar en los niños de cuarto grado. Yo me presento, por supuesto, con mi carta de asignación laboral en la cual va a establecer qué es lo que yo voy a hacer en esa escuela. Una vez que yo realizo esa petición, yo voy a conocer a mi grupo. Cuando yo conozco a mi grupo, soy un observador indirecto. ¿Por qué soy un observador indirecto? Porque yo quiero observar, valga la redundancia, cuál es la problemática que existe en ese salón. Cuando yo veo que la mayoría de los niños tienen dificultades en cuanto a la lectura, entonces yo me voy a enfocar en que esos niños
aprendan a leer o cuál es la causa por la cual esos niños no saben leer. Ahí yo tengo mi problema. Cuando yo voy a aplicar el método científico a ese problema, yo voy a hacer hipótesis. ¿Será que esos niños no tenían una buena base? ¿Será que esos niños vienen de otra escuela? ¿Será que la metodología que han aplicado durante todo este tiempo no es la adecuada? ¿Cuántos niños de acá saben leer? Cuando yo tengo mis hipótesis, ya automáticamente tengo mis interrogantes. ¿Cómo hago para que una hipótesis deje de ser una interrogante y se convierta en una afirmación? Allí voy a trazar yo lo que es esa meta en cuanto a desarrollar, digámoslo de esta manera, mi método científico. Esas interrogantes se van a volver mis objetivos. ¿Qué debemos nosotros hacer para lograr alcanzar los objetivos? Se recomienda que los objetivos sean, los objetivos van a estar divididos entre objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general siempre va a ser, mi base. ¿En base a qué yo voy a desarrollar eso? ¿Cómo voy a orientar yo mi tesis, mi metodología? Entonces, una vez que yo desarrolle mi objetivo general, recuerden que tanto el objetivo general como los objetivos específicos, que se recomienda que sean entre 3 a 5, van a iniciar con un verbo en infinitivo, es decir, terminación ar, er, ir. Una vez que yo desarrolle mis objetivos, voy a dar respuestas para que esa problemática inicial, que va a ser mi título, tenga una resolución. Si yo no le doy resolución a mi problemática, yo estoy anulando mi investigación, porque se supone que yo estoy aportando soluciones posibles a esa problemática que ya está existente. Si yo aplico mi método científico, voy a seguir una serie de procedimientos. Voy a establecer los lineamientos para comprobar cómo yo logré que ese objetivo general y esos objetivos específicos se confirmaran. Entonces, si yo logré que mis objetivos generales y específicos se confirmaran, yo puedo decir paso a paso cuáles fueron las formas en las que yo establecí eso. Porque si se supone que yo estoy aplicando el método científico, yo estoy diciendo que mi tesis, que mi investigación es confiable. Para yo decir que es confiable, tiene que ser probada. Yo como investigador inicial, yo no puedo llegar y decir, bueno, mira, yo desarrollé un instrumento que ni está probado ni está verificado, pero a mí me sirvió. Se supone que como yo estoy siendo un nuevo investigador, yo me tengo que basar en un instrumento que ya esté estandarizado, que ya sea conocido mundialmente y que me apruebe esto que yo estoy haciendo. Aunado a esto, yo puedo hacer que mi instrumento sea confiable. Pero para eso, ¿qué debo hacer yo? Principalmente, debo describir los pasos. Porque si se supone que aquí me llegó Mauro y me dijo, mira, profesora, mi objetivo general, tocando el tema de la parte de la lectura, es desarrollar estrategias para que los niños tengan una mayor comprensión en cuanto a la lectura. Muy bien, ¿cómo lo lograste? Bueno, mire, profesora, yo lo logré por el método de la repetición. Ellos empezaron a repetir los sonidos y asociaron los sonidos con la lectura y les fue mejor. Si él me está describiendo eso y me está diciendo que es confiable, yo como investigadora voy a ir para ese lugar o voy a ir para otro lugar y aplico esa técnica. Y se supone que si él me está garantizando a mí que en esa técnica hay confiabilidad y hay validez, se supone que a mí me va a dar el mismo resultado que a él.
Si a mí no me da el mismo resultado, yo puedo decir, esta metodología no es confiable. Por lo tanto, él no me puede decir a mí que está aplicando el método científico. Cuando yo coloco este método científico a los artículos, yo voy a desarrollar un artículo acerca de la importancia de la psicología clínica como parte de un equipo multidisciplinario. Eso van a haber muchísimos artículos ya creados. Pero si yo voy a utilizar mi método científico, yo voy a buscar uno que esté completo en cuanto a autor, en cuanto a fecha, que sea actualizado y que se adapte a lo que yo quiero expresar en mi artículo. Y que además, dentro de su artículo, él me proporcione las soluciones que él dio a esa problemática. Una vez que yo desarrolle esto, yo tengo que conocer la objetividad, es decir, eliminar sesgos personales, porque en el método científico la verdad está en los hechos. Yo en el método científico tengo que desligarme de mis creencias, porque yo allí no puedo ser subjetivo. Yo en ese caso soy objetivo. Reproducibilidad. En este caso, estos van a permitir que estos experimentos tengan resultados similares. Además de esto, tengo la falsabilidad, es decir, la capacidad de la refutación de una hipótesis sin evidencia. Es decir, si yo, vamos a volver con el ejemplo que yo hice de Mauro. Si Mauro me dice a mí acerca de un método y ese método a mí no me funcionó, entonces yo le voy a decir a Mauro que su hipótesis no es válida, porque a mí no me funcionó, y como a mí no me funcionó, se supone que esa metodología la puedo yo refutar. Precisión, mediciones y descripciones exactas de los fenómenos observados. Para eso yo voy a dedicarme a explicar paso a paso qué es lo que yo debo desarrollar y con qué objetivo. ¿Hasta ahora se entiende? Si hay dudas, les pido por favor que no tengan pena, porque para eso estamos acá hoy. Pero hoy están calladitos. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Vamos a ver. Si está todo claro, la explicación está muy clara, profe, me dice Michael Reyes. Ok, muy bien. Si está clara, así como ustedes me están diciendo, yo quiero que alguno de ustedes me diga hasta dónde vamos. Ok. Pido disculpas, pero todavía no entiendo qué es un artículo científico. Muy bien. Marianela, un artículo científico es una investigación que tú vas a hacer sobre un tema y en el cual tú vas a desarrollar de manera específica ese tema. Pero para que sea un artículo científico como tal, tú debes utilizar fuentes que ya están confirmadas, que ya están comprobadas, que te respalden tu investigación. Me dices si comprendes. Pasos del método científico, de la observación a la conclusión. Vamos entonces a saber que tenemos que
conocer cada etapa del desarrollo. Sí lo comprendió Marianela. Muy bien, Marianela. Siempre a tu orden. Vamos a comprender que para yo llevar a cabo esta metodología científica, debo consolidar un conjunto de estrategias que son cruciales para el conocimiento que yo tengo que tener. En primer lugar, yo debo tener la observación, como les he explicado, para poder identificar la problemática o el fenómeno de interés. Luego, yo tengo que formular un problema. Esto tanto para las tesis como para los artículos. Segundo, yo voy a determinar cuál es la hipótesis. Esta puede tener una explicación tentativa o incluso puede ser comprobada. Experimentación. Debo diseñar y ejecutar pruebas controladas para recopilar los datos. Análisis de esos datos. Interpretar los resultados de manera rigurosa y objetiva. Conclusiones, debo validar o refutar las hipótesis basándome en las evidencias. Muy bien. ¿Qué es un artículo científico? Que era lo que nos preguntaba Marianela. Ya les voy a continuar. ¿Qué es un artículo científico? Un artículo científico es un documento formal. Este documento formal va a comunicar los resultados originales de una investigación de manera estructurada y verificable. El propósito de un artículo científico es divulgar nuevos conocimientos, nuevos métodos, interpretaciones a una comunidad académica global. La ciencia es un campo que está en una evolución constante y el artículo científico es ese vehículo que va a impulsar al avance, permitiendo a su vez el intercambio de ideas y la construcción colectiva de ese saber. Además, debe ser suficientemente detallado como para permitir a otros investigadores comprender, evaluar y, si es necesario, replicar ese estudio. Se supone que si yo hago un artículo científico o si yo tengo la capacidad para desarrollar una investigación, yo quiero que mi investigación no quede allí. Yo quiero que mi investigación sea utilizada por otros científicos para alcanzar un objetivo o una meta y que ésta sirva de base para esa construcción. Estructura esencial de un artículo científico. La mayoría de los artículos científicos siguen un formato o un protocolo estandarizado para facilitar su lectura y comprensión, conocido como la estructura IMRAD o Introducción, Métodos, Resultados, Análisis y Discusión. Para un artículo científico, yo voy a tener principalmente un título. Este título debe ser conciso y debe representar el contenido. ¿Qué quiero decir yo con esto? Este título que yo debo tener debe estar delimitado. Si yo voy a hablar de la psicología, yo tengo que enfocar en qué aspecto de la psicología me voy a basar yo en mi artículo.
mientras lo más específico es mientras más específico sea mi título, mayor credibilidad tiene, porque voy a enfocar la dirección de ese artículo en un tema delimitado. Cuando abarcamos muchos temas, yo puedo decir que no estoy enfocando algo en específico, y en el caso de los artículos científicos sí debo enfocarlo de forma específica. Resumen: debe tener todo artículo una síntesis. Esta síntesis debe tener los objetivos del artículo, cuáles son los métodos que yo voy a utilizar, resultados y conclusiones. Introducción. En esta introducción va el contexto, los antecedentes, las justificaciones y mis interrogantes. Metodología, diseño, participantes, instrumentos y procedimientos. Resultados, presentación objetiva de los datos y los hallazgos. Discusión, interpretación de esos resultados, comparación de la literatura y las limitaciones. Conclusiones, síntesis de los principales aportes, futuras líneas de investigación, referencias y listado de todas las fuentes citadas. Vamos a poner un ejemplo. Aquí los voy a necesitar. Voy a irlos nombrando y ustedes, por favor, me van a ir colaborando acá. Recuerden que acá en el Instituto Claustro nosotros nos gusta la temática que siempre sea enfocada en el constructivismo. Nosotros les traemos acá una investigación y ustedes nos ayudan a desarrollar esa investigación para que nosotros podamos comprender qué tan claro está siendo el tema. Muy bien. Vamos a que Ariadna Zamudio nos diga un tema, un título. Ariadna. Podría ser la tecnología. Ok. Ya va, no te escucho bien. ¿Cómo? La tecnología. La tecnología. Sí. ¿Qué aspecto de la tecnología? La tecnología es un tema muy amplio. Recuerda que el título tiene que ser representativo y conciso. La importancia de la tecnología en la actualidad. La importancia de la tecnología en la actualidad. Muy bien. Aurelio. Sí, profesora. Aurelio, ayúdanos por acá. Acá les estoy colocando lo que vamos desarrollando. El título de este ejercicio es Importancia de la tecnología en la actualidad. Para el resumen, yo te voy a pedir que me desarrolles un objetivo. ¿Cuál podría ser un objetivo en el cual tú puedas decirme a mí qué puedes estudiar en el aspecto de la importancia de la tecnología en la actualidad? ¿Cuál puede ser un objetivo? El enfoque de la tecnología. Ok, determinar el enfoque de la tecnología. Muy bien. Gracias, Aurelio. Mira, profesora. Ok, vamos a ver. Dalina. Días, profe. Dime un segundo objetivo que pudiésemos utilizar en este ejercicio.
sobre la importancia de la tecnología. Ajá. En la actualidad. Podría ser segundo, profe. Ok, muy bien. Vamos a ver, mientras Dalina desarrolla ese objetivo, vamos a elegir a la otra persona para que me lo vaya desarrollando de una vez. Irisnel Menguizama. Ok, Cristal. Destacar la importancia de la tecnología. Ajá, muy bien. En el ámbito social, Ajá, económico y cultural. muy bien, muy completo. Muy bien, excelente, Cristal. Ok, vamos a trabajar con estos dos objetivos. Ahora vamos a ubicar a una persona. Si siguen interviniendo así, sería genial. Que yo no los tenga que llamar, sino que ustedes mismos tengan la iniciativa. Necesito a alguien que me dé un ejemplo de los métodos que podemos utilizar para recabar esta información. Buenos días, profesora. Es Dalina. Sería profesora, podría ser para los métodos, como se está citando, como recabar lo que son las fuentes, como un artículo científico. Ajá. Usted mencionó algo sobre el tema de respaldar todo esto, lo que vamos a desarrollar Ajá, con ajá. cuestiones científicas, porque es lo que tenemos que basarnos. Esto es muy importante. Muy bien. Entonces yo podría decir, según lo que tú me dices, Dalina, que está bien, que yo debo indagar en investigaciones científicas comprobadas para desarrollar mi artículo. Correcto, profe. Muy bien. Para yo obtener los resultados y finalmente las conclusiones, ¿qué haría yo? ¿Cómo yo puedo obtener los resultados? José del Carmen. Clara, te escuchamos. Analizando los datos recolectados. Muy bien. ¿Y cómo los analizo? ¿Cómo hallo yo esos datos? Okay, Observando. Observando. Por medio de entrevistas y encuestas. Ajá, Muy observando, bien, muy bien. entrevistando a las personas con respecto al tema. Muy bien. Así sí me gusta. Experimentando también, profesora. La encuesta también. La encuesta. Encuestando. Encuestas. Muy bien. Así sí me gusta verlos. Excelente. Ok. Luego yo voy a pasar a realizar mi introducción. Para la introducción yo voy a poner un contexto. ¿Cómo sería más o menos ese contexto? ¿Quién me dice? Cristal. Analizando la tecnología en base a las herramientas que se enfocan en la sociedad en la era digital. Muy bien. Es decir, que en ese contexto yo voy a describir el procedimiento que yo voy a realizar
para yo poder enfocar mi tema. Muy bien. Yo voy a buscar unos antecedentes. ¿Dónde yo consigo esos antecedentes? En sitios web o en citas bibliográficas. Ajá. Se puede también conseguir en libros o escritores o investigadores que ya han investigado a fondo acerca de lo que es la tecnología. Muy bien. Aquí yo les voy a colocar algo importante. Esos sitios web con los que hicieron los inventos. Ok, esos sitios web deben estar certificados, porque yo pudiese colocar, según una web, vamos a ponerles algo internacional, una aplicación, o podemos incluso utilizarla por la computadora, que se llama Reddit. No sé si ustedes la conocen. En Reddit escribe cualquier persona acerca de cualquier tema. Y si yo me meto a Reddit y coloco la importancia de la Internet, van a sobrar comentarios. ¿Qué pasa? Ellos no son investigadores. ¿Cómo sé yo que no son investigadores? Porque ellos no me están citando a nadie allí. Ellos están opinando. Y eso a mí no me sirve para hacer un artículo científico. Yo tengo que buscar autores, fechas, de dónde esa persona sacó eso, en qué página, si está disponible, para que esto pueda ser científico. Hay una página que se llama Cielo, que es para los artículos científicos. Ellos allí tienen numerosos artículos científicos que tienen esta estructura y que además cuentan con un método riguroso para la selección de esto que yo estoy haciendo acá. ¿Está bien? Muy bien. Ahora yo voy a irme con la justificación. ¿Qué es la justificación? Y no es, como hay alumnos que de verdad son alumnos ejemplares y ponen en la justificación, y me pasó en 2 ocasiones que yo pensé que eso nunca me iba a pasar con 2 alumnos de una universidad española en la que yo estoy a cargo del área de psicología. Y el alumno me puso en la justificación que porque él lo quería hacer. Entonces, en principio yo le dije, bueno, mira, ¿por qué lo colocaste así? Él me dijo, no, lo que pasa es que ya estaba casi que al tope y para poderlo entregar sin que faltara nada, coloqué eso. Entonces, no es la justificación porque yo lo quería hacer o la justificación que yo me imagine. La justificación es por qué la comunidad académica va a leer mi artículo cuando existen 2,000 más iguales. Entonces, en esta justificación yo le voy a decir al académico que yo estoy utilizando el método científico, que es un tema de alta importancia y que además se relaciona con la actualidad y que éste puede dar respuestas a tal cual interrogantes. Eso es la justificación. ¿Por qué los académicos deben considerar mi artículo? Ok. Preguntas de la investigación, eso lo hablamos antes, que son las interrogantes que pueden surgir. Ahora vamos con la metodología. Para la metodología, yo voy a tener un diseño. Ese diseño puede ser experimental, cuasi experimental, documental, de campo. ¿Cómo es un diseño de campo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice?
Profe, es una planificación, investigación de un proyecto. Ok. Diseño de campo. ¿Y es de campo por qué, Mauro? ¿Por qué tú consideras que es de campo? ¿Cuál es la diferencia entre de campo y documental? Porque en el de campo nosotros vamos a verificar, como está hablando usted del método científico, vamos a verificar, o sea, el experimento que vamos a poner en práctica nosotros, o lo que nosotros vamos a poner en práctica, lo vamos a trabajar en el campo, y así nos vamos a dar cuenta si verdaderamente esto, como usted comentó hace un rato, de lo que tiene que ver con la justificación, la metodología, si lo que estamos poniendo en práctica o lo que yo estoy haciendo verdaderamente sirve para que otras personas lo puedan leer y puedan ir trabajando en él. Ok, muy bien, pero es de campo cuando yo me adentro en esa investigación, es decir, cuando yo la elaboro. Es documental cuando yo me baso sencillamente en una investigación que ya está hecha y yo lo que voy es a investigar. Es experimental cuando yo veo por medio del ensayo y del error si está bien, si no está bien, estudiando la población y la muestra. Y es cuasi experimental cuando aplico las dos anteriores. Participantes. ¿Qué es lo primero que se le debe entregar a los participantes para que ellos confíen en nosotros? Una garantía de privacidad en la que nosotros nos comprometemos a que los datos de esas personas no van a ser vulnerados. Yo, si hago una encuesta, así la persona me coloque nombre y apellido, yo puedo colocar, por ejemplo, yo no voy a colocar Mauro González en la encuesta me dijo esto, esto y esto. No, yo coloco la mayoría de la población tuvo este resultado. Yo allí estoy respetando la privacidad de mis participantes. En mis participantes yo voy a determinar cuál es la población y cuál es la muestra. En la población yo estoy contabilizando el total del salón. Pero para mi muestra yo puedo tomar, si son 40, puedo tomar 20. Y en esos 20 me van a servir a mí como objeto de estudio para toda mi participación. Instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Ustedes los dijeron ya. Encuesta, profesora. Encuesta, muy bien. ¿Qué otro instrumento? Cuestionario también. Encuestas. Entrevistas. Cuestionarios. Entrevistas. Muy bien. Estas encuestas, estos cuestionarios, estas entrevistas pueden ser dicotómicas si son respuestas, dos respuestas, es decir, sí o no. Policotómicas si yo voy a colocar sí, no, tal vez, puede ser, casi nunca, nunca. También pueden ser preguntas abiertas. Cuando usted formula una pregunta y la persona puede responder libremente sin necesidad de marcar una opción. Procedimientos. Los procedimientos van a variar de acuerdo con la investigación que yo tenga, pero siempre van a estar enfocados en comprobar estos resultados. Para esos procedimientos es que yo voy a utilizar cómo voy a hacer yo mi encuesta, en qué lugar la voy a hacer, controlar las variables, porque si yo llego y evalúo a esos 20 alumnos que yo les dije, y yo les digo a esos 20 alumnos, no, bueno, mira, 10 van a estar en el aula de clase y 10 van a estar en el patio de recreo. ¿Ustedes creen que va a tener el mismo resultado? O puede que lo tengan, pero hay una variable allí que me puede afectar el resultado. Muy bien. Ahora me voy con los resultados. Para los resultados,
yo debo tener una presentación objetiva de esos hallazgos. Los puedo presentar con gráficos, los puedo presentar con un resumen de mis encuestas, con un porcentaje de cuánto fue lo que se alcanzó de mi muestra, para yo poder dar como resultado estos hallazgos que yo obtuve. También puede ser pictogramas. Muy bien, pictogramas también se pueden utilizar. Excelente. Para la discusión, que es la interpretación de los resultados, yo voy a tomar en consideración las bibliografías que se asocien con eso. Y aparte de eso, yo voy a hacer comparaciones y citas. Según Torrero, en el 2025 estableció que para la interpretación de los resultados yo puedo utilizar pictogramas. Allí yo estoy haciendo una discusión adecuada. Yo también debo determinar cuáles son mis alcances y cuáles son mis limitaciones. Esta investigación me va a permitir a mí estudiar los alumnos de este colegio. ¿Cuáles son las limitaciones? Que para otros colegios yo no me puedo ir porque tengo esta situación, esta limitante. Conclusión. Va a ser la síntesis de los aportes principales en las futuras líneas de investigación. Referencia. Aquí deben estar todas las citas que ustedes utilizaron, con nombre y apellido del autor, fecha, el lugar exacto de donde lo sacaron, los títulos. La importancia de la metodología en el artículo científico. La selección de la metodología es la columna vertebral del artículo y describe cómo se lleva a cabo la investigación, garantizando la validez y la posibilidad de replicar otros. Para eso tenemos detalle y transparencia. Cada paso debe ser descrito con la suficiente claridad para que otro investigador lo pueda replicar. Componentes claves. Incluye participantes, materiales, diseño experimental, procedimientos y análisis estadísticos. Tenemos además validación externa, que permite a la comunidad científica evaluar la rigurosidad de la investigación. ¿Qué son las citas y por qué son fundamentales? Las citas tienen que tener un reconocimiento, es decir, para dar crédito a los autores originales de ideas y de los datos que nosotros pudimos utilizar. Credibilidad. Va a fortalecer la base de su argumento con el respaldo de esta literatura que existe ya. Evitar el plagio, es decir, asegurar la originalidad del trabajo y cumplir con la ética académica. Rastreo. Vamos a facilitar a los lectores la verificación y la profundización de estas fuentes. Es necesario que las normas del estilo APA, Vancouver, MLA, Chicago, entre otras que podamos utilizar según lo que nos exija la revista o la disciplina, garantice la uniformidad y la precisión en todo el documento. Un artículo científico tiene que tener obligatoriamente alguno de estos estilos que ya están estandarizados. Buenas prácticas para la redacción científica. Escribir un artículo científico requiere precisión, claridad y coherencia, para que de esta manera en las prácticas se mejore el impacto y la recepción de este trabajo. Para ello debe tener un lenguaje claro y preciso,
Se debe evitar la ambigüedad. Se debe utilizar la terminología o la técnica adecuada y el estilo debe ser formal. Debe tener además una estructura lógica, es decir, organizar las ideas con una secuencia coherente, facilitando la comprensión. Ustedes se han dado cuenta que durante el desarrollo de esta clase, las láminas han tenido coherencia. Hemos hablado del método científico, de las tesis, porque estas forman parte de la estructura de lo que es un artículo científico. Al ustedes elaborar un artículo científico, tienen que tener coherencia. No pueden ustedes empezar hablando de un artículo científico y terminar hablando de, vamos a poner un ejemplo, de los videojuegos, porque no tiene ningún sentido si ustedes no lo hacen coherente. Revisión meticulosa, corregir la gramática, la ortografía, que siempre tenga coherencia y pedir a otros que lo lean, a ver si lo que ustedes quieren transmitir realmente es lo que allí se refleja. Adaptación a la revista, a la página en la que ustedes vayan a hacer la publicación. Debe haber un ajuste en el formato, en el estilo, el contenido y las directrices como tal de la publicación. Errores comunes y cómo evitarlos. Identificar y corregir estos errores desde las primeras etapas del proceso. En la escritura es crucial para asegurar la aceptación y el impacto del artículo. Para ello vamos a considerar lo siguiente: falta de claridad. En este caso, si nosotros tenemos un artículo que le falta claridad, debemos enfocarnos en la corrección de las hipótesis que pueden estar mal definidas. En el caso de que la metodología sea débil o insuficiente, debemos reevaluar cuáles son las palabras que nosotros estamos utilizando para explicar los métodos por medio de los cuales nosotros vamos a obtener nuestra garantía del desarrollo positivo del artículo científico. Análisis superficial. Cuando los resultados no tienen coherencia, no se pueden interpretar. Para ello, entonces yo voy a discutir cuáles son las implicaciones y cuáles son las limitaciones. Uso incorrecto de citas. Plagio o formato erróneo. Evitar citar rigurosamente los gestos bibliográficos. Conclusión. El arte y la ciencia de comunicar el conocimiento impacta y transforma. La creación de un artículo científico es la culminación del método científico. Además, es un puente esencial entre el descubrimiento y la sociedad, con el objeto de dominar y elaborar de forma correcta el desarrollo de habilidades académicas como una herramienta poderosa para impulsar el avance del conocimiento y la innovación global. Investiga, escribe y comparte para dejar tu huella en el mundo de la ciencia. Ahora, antes de cerrar, yo quiero pedirles que me hagan un resumen de lo que se habló hoy. Si hay alguna duda, si hay alguna sugerencia, me gustaría escucharlos. Bueno, yo cuando hablaron del problema científico, como usted dice, hay que seguir el método científico, ¿no? Lo primero que uno tiene que hacer es observar el problema,
Entonces luego que uno observa el problema, tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se está dando ese problema? Ok. Y para poder encontrar entonces las soluciones, también la experimentación, la hipótesis, experimentación, los resultados, las conclusiones, y que cuando uno hace ese proyecto tiene que dejar algo de importancia relevante para que esa investigación le sirva a otras personas más adelante, ¿no? O sea, para que eso que la persona aprenda o deje marcado sea realmente significativo. En cuanto a la tecnología, bueno, a mí, yo lo hubiera enmarcado más que todo la tecnología en el aula, hoy en día, porque hoy estamos usando muchas plataformas en el aula y hasta la inteligencia artificial, también me he dado capacitaciones en eso, solo que hay que saber cómo utilizarla. Pero en este mundo, el que no se pone activo en la tecnología, nosotros los educadores nos vamos a quedar atrás, porque no es que la inteligencia artificial sea mala, sino que nosotros debemos saber cómo usarla. Entonces, eso de hacer un proyecto científico, de verdad que es muy interesante. Y además que el método científico lo ponemos a diario en práctica en nuestras vidas, porque todos los días hay algo nuevo que investigar. Eso es lo que yo pude aprender hoy de la clase. Muy bien, Nubia. Muy bien. Qué resumen tan completo. Te felicito por eso. Muchísimas gracias. ¿Quién aparte de Nubia nos aporta? José del Carmen, hoy no te he escuchado. Vamos a ver. Jorge Jiménez, que Jorge habló hace ratito. Juan Carlos Rodríguez. Maquel nos dice, en la clase de hoy aprendimos sobre la importancia de la tecnología en la actualidad. Se explicó que la tecnología es una herramienta fundamental que facilita la comunicación, el acceso, la información, la educación y el trabajo. Muy bien, Maquel. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a dos personas más. Cristal. Sí, dígame. Haznos un resumen de lo que vimos hoy. Bien, en resumen, estuvimos hablando sobre todo acerca del método científico, cómo se deben trazar las metas en desarrollo, cómo se debe destacar lo que es el método científico junto a la observación, formulación de problemas, hipótesis, experimentación, análisis de datos y la conclusión. También se habló sobre si era una investigación de campo o si era documental, que la investigación de campo son los datos directos de la persona y la documental son informaciones de fuentes existentes que están citadas con personas que han realizado investigaciones, que deben llevar fecha, nombre del autor, el año en que se realizó la investigación y todo lo demás. Muy bien, qué completa esa intervención. Cerramos ¿con quién cerramos? Mauro. Yo también quiero. Bueno, profe, haciendo un resumen de lo que hemos visto el día de hoy, como comentó, hemos hablado del método científico que nos ayuda porque tenemos que pasar por una serie de datos, lo que tiene que ver experimentación,
lo que hemos trabajado con ese método científico, análisis de datos, procesar los datos, la experimentación y para mí algo fundamental el método científico que tiene que ver con el campo. Porque en el campo nosotros trabajamos y nos damos cuenta de lo que se está haciendo. E independientemente que usted comentó también de experimental y el cuasi experimental, que es el detalle de los dos métodos, ¿no? Pero para mí sí es importante el trabajo de campo. Independientemente también se habló todo lo que tiene que ver con la justificación, la metodología, que hace que un proyecto llegue a su culminación. Obvio, falta todo lo demás que tenemos que nosotros verificar, hacer y trabajar, y que al final que ese proyecto sea de beneficio para otras personas y que esas personas se interesen por ese proyecto y que puedan leerlo y que también pueda ayudarlo a que ellos puedan realizar otro proyecto, no digamos que igual o similar, sino que uno que ellos puedan hacerlo y que sea beneficio para las demás personas. Muy bien, Mauro, perfecto. Muchachos, muchachas, estoy muy agradecida por la atención del día de hoy, siempre con una vibra positiva, estos grupos de acá del Instituto Claustro, de parte del doctor Iván Gómez, de parte de mi persona, Mauampi Guzmán Somoza. Agradezco la atención, la compañía del día de hoy. Los felicito por hoy día domingo estar ustedes dedicándose a su preparación académica, porque lo que nosotros nos llevamos el día que ya no estamos acá es las experiencias y la preparación que nosotros tenemos. Que pasen un feliz domingo lleno de paz y lleno de amor para todos. Gracias igualmente, profe. Saludos. Colega, igual también saludos. Gracias, igual, profe. Gracias, profesor, igual. Saludos a todos. Muchísimas gracias.